Hola a todos, ¿cómo están? Otro capítulo más de No sé por quién votar. Hoy tengo mucha felicidad porque la persona que les voy a presentar ya hemos compartido proyectos. Es más, fue una persona que inspiró uno de mis proyectos más importantes, que es la Media Maratón de Pasto. Cuando yo corrí Guaguas de Pan, él estuvo ahí presente dándonos esa guía. Y para mí es un honor presentarles hoy a esta persona. También porque cuando yo le llegué con el proyecto de la Media Maratón de Pasto, fue una propuesta de segundos porque él ya sabía la visión y lo que Pasto necesita. Así que, doctor Juan Daniel Peñuela, bienvenido a No sé por quién votar. Qué gusto tenerlo aquí y qué bueno encontrarnos de nuevo. ¿Cómo ha estado? Juan Felipe, hombre, de verdad, muchas gracias por esta invitación tan amena, tan afectuosa. No, bien, contento, avanzando en el proceso, muy contento de compartir ese espacio contigo, siempre reconociendo tu liderazgo, tu visión, tu irrupción con todos los proyectos que estás generando aquí en la ciudad y el departamento de Nariño, pues para mover, dinamizar toda la grandeza que tenemos los nariñenses en los diferentes sectores y bueno, cómo no vincularse a proyectos buenos que usted siempre plantea para el beneficio de la ciudad y uno de ellos pues el deporte como es la media maratón que me alegra que siga avanzando y que se va a posicionar sin duda como una de las carreras más importantes del suroccidente del país y eso va a vender a Nariño, va a dinamizar la economía, va a generar oportunidades. Hombre, a eso siempre hay que apostar, lo felicito. Gracias, doctor. Y mire que es muy interesante empezar por este tema porque hoy por hoy los jóvenes están viendo el deporte como una parte esencial de la fórmula del éxito. Entonces, cuéntenos usted cómo ha sido el deporte en su vida, desde niño hasta ahora. ¿Cómo es ese proceso? Oiga, yo siempre he entendido que el deporte transforma vidas, no importa la edad que uno tenga, no importa. Genera valores, genera espíritu de lucha, genera capacidad de competir, genera resiliencia, genera coraje. Y siempre a uno lo orienta pues por unos modos y unas formas de vida que son importantes y que le permiten ser integral, ¿sí? Ser integral. ¿Quién hace deporte es disciplinado? Quien hace deporte respeta reglas. Quien hace deporte se esfuerza por ser cada día mejor. Y si eso nosotros lo trasladamos al campo político, al campo profesional, al campo empresarial, hombre, el deporte juega un papel supremamente importante. Yo en el colegio pues siempre fui muy activo, formaba parte de los equipos de fútbol, formaba parte de las selecciones de atletismo, jugaba mucho tenis. No había afortunadamente las pantallas, estaba ocupado yo en eso, que era lo que me consumía quizás mucho tiempo. Bueno, y así durante toda mi juventud y ya, ahora ya como una persona pues madura y ya muy juicioso, pues practicando el atletismo como desde el año 2015 aproximadamente. ¿Cómo ha visto usted que el nariñense tiene ese hábito del deporte? Porque aunque somos muy competitivos en todos los sectores, en todos los ámbitos, siento es un sentir, más no una afirmación, que al nariñense le falta constancia. Entonces, Doc, sí es importante, como usted lo sabe, tengo un libro que se llama De Persona a Empresario. Vamos a profundizar en todas estas cosas. Entonces, primero, ¿Daniel Peñuela es una persona constante? Sí, constante, disciplinado, entregado, comprometido, dedicado. Yo tengo yo digo, es un defecto y una virtud, ¿sí? Virtud en el sentido de que yo cuando me comprometo y me dedico, me meto de lleno, me absorbo por completo, pero también a veces es un defecto porque me desconecta de muchas cosas, ¿sí? De muchas cosas. A veces sacrifico mucho tiempo en familia, por ejemplo, que no lo debería hacer. A veces me desconecto mucho de algunos amigos, precisamente por estar supremamente comprometido pues, en los temas que me corresponden dentro de mi rol político. Entonces, soy comprometido, soy dedicado, soy entregado, pero también uno tiene que generar como un equilibrio, porque no todo es meterse de lleno y descuidar temas fundamentales y vitales como es familia, como es amigos. Entonces, estamos en ese proceso también de maduración personal y política, de lograr equilibrios, pero sí, somos comprometidos, dedicados, persistentes. Qué bueno que toquemos este tema, doctor, porque le voy a contar algo personal y que estamos intentando ver cómo los miedos del ser humano influyen en las decisiones, tanto del presente como pues, que forman el futuro también.
Y yo, a mi corta edad, 12 años, mis padres se separan y empiezo a tener un miedo a la oscuridad muy fuerte. Después, con el tiempo profundicé, me di cuenta que era miedo al abandono. Cuando uno es pequeño, empieza a coger muchos sucesos de los adultos que a uno lo trauman. Después, cuando empecé a emprender, me di cuenta que le tenía mucho miedo al fracaso. Porque en mi casa, en mi hogar, principalmente cuando hacíamos el almuerzo en la casa familiar de mis abuelos, siempre se hablaba de todas las familias, del vecino que fracasó, de la vecina que la dejaron o se separó, del vecino que fue infiel, del hijo del vecino que está en el vicio, cosas así. Y eso crea miedo en los jóvenes. Entonces, Doc, me encantaría saber hoy cuáles son sus miedos como persona, cómo ha afrontado estos miedos también. Cuéntenos un poco de todos esos miedos que han pasado en su vida. Hombre, vea, yo le digo algo, yo pues he sido una persona de decisiones y siempre, y la verdad no he tenido muchos miedos, ¿sí? No he tenido muchos miedos a jugármela, a hacer proyectos, a sacar adelante aquello que tengo en mi cabeza y que tiene siempre buenas intenciones, ¿sí? Siempre. Pero ya se presentan situaciones que a uno le hacen tener miedo. Por ejemplo, me dolió mucho esta semana lo que le pasó a mi colega Diógenes Quintero, el representante de la Cámara de Norte de Santander, un maravilloso ser humano, que estando en el ejercicio de su proceso electoral se monta en una avioneta y desafortunadamente fallece, deja a su esposa, a sus dos hijas, ¿sí? De una manera inesperada. Y uno ha estado cerca de esas cosas. A veces la política nos pone en unos momentos. Bueno, Doc, en el mundo empresarial existe, como se lo contaba, el tema del fracaso. Y un día me hice la pregunta de qué es lo peor que me puede pasar a mí como empresario. Y no fue hace mucho, fue ahora que monté el centro de eventos porque había muchos intereses externos para que el proyecto no se desarrolle. Y me paro en la tarima, al lado de la fortuna tenía a mi esposa y le digo, amor, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y me dice, amor, nada. Para ti, me dijo, es que este negocio no se dé. Para mí es que me va a tocar trabajar más porque yo sé hacer lasañas. Tú sabes vender, así que nos ponemos a vender lasañas. Entonces fue un momento muy lindo que recuerdo y se lo agradezco a mi esposa, porque una vez está viendo el resultado y prevé mucho y analiza mucho y supone mucho. Pero no se da cuenta que el mayor resultado que tenemos en esta vida somos nosotros mismos. Así es. Así que, Doc, ¿qué es lo peor que a usted le podría pasar en este momento político? No, pues lo peor que le podría pasar a uno, Juan Felipe, es no atrever a hacer lo que uno está seguro de que debe hacerlo. Es que el no atreverse es lo peor. El llenarse de miedos, de temores, de prevenciones, es decir, yo no puedo, el de dudar, ¿sí? Es lo que usted dice, a veces uno, si se pone en esas dinámicas, uno no alcanza a ver y a dimensionar lo que otros sí ven y sí dimensionan de los procesos y de lo que usted es capaz de hacer. Yo, la verdad, no soy de miedos, soy de arrojos y de confianza en que hay cómo y con qué siempre salir adelante. El éxito de un ser humano, Doc, es el manejo de sus emociones, el manejo de su tiempo y también el criterio de sus decisiones. Entonces, pues que es una persona casada, ¿no es cierto? Sí, también, señor. al igual que yo. ¿Cómo no perderse en el político y dejar de ser pareja? ¿Cómo no perderse en el papá y dejar de ser pareja? Porque a veces nos dedicamos mucho a otras cosas y nos olvidamos que la única persona que nos va a quedar en nuestra vida es nuestra pareja, porque los hijos son prestados. El trabajo es efímero, pero la pareja es la que perdura en el tiempo. ¿Cómo ha sido esa relación con su esposa? Pues mire, yo a mi esposa tengo que agradecerle enormemente porque ella ha hecho unos sacrificios inmensos para que mi carrera política pues pueda avanzar y pueda consolidarse. Y le cuento que hoy ya, con un tiempo pues ya de mucha más madurez personal y política, volvemos a lo que yo le decía.
uno no debe sacrificar tanto a la familia por los temas políticos en el rol en el que yo me muevo, ni tampoco por los temas empresariales, quienes son empresarios, ni tampoco en los distintos campos profesionales, ¿sí? Lo que usted dice es cierto. Al final, hombre, lo único que uno tiene en esta vida es su familia y hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que dedicarle tiempo. No importa, ¿sí? No importa qué tan ocupado o en qué proyecto uno esté, pero uno no puede dejar de ser papá, no puede dejar de ser esposo y esas son situaciones en las que obviamente todavía hay que equilibrar mucho más. No, y así es, Doc, y qué importante que se hable de la familia, pero sabe que la primera empresa que uno tiene es uno, y primero de adentro hacia afuera. He aprendido que el amor propio ha sido ahora mi mayor herramienta de trabajo. Falta mucho, porque desconfiaba mucho de mí. Esa desconfianza que me la infundieron muchas personas que miraban en mí un futuro próspero. Entonces esas cosas, cuando de pronto fallé, más que fallé, tuve un aprendizaje en un concierto y la gente llegó a tildar, a criticar. Ustedes como políticos se arriesgan a hacer su vida tan pública que la gente desahoga todos sus vacíos en ustedes. A veces hay personas que les falta seguridad y lo que buscan es que ustedes pierdan también esa seguridad. Entonces, ¿qué consejo nos dan a nosotros los jóvenes bajo la seguridad y la confianza? ¿Cómo volvernos más seguros y confiados de nosotros mismos? Hombre, mire, aquí usted lo está diciendo, cree en ti. Eso es. Nunca deje de creer en usted, en sus capacidades, haga lo que a usted le gusta, siempre tenga esa mentalidad ganadora de que se puede, de que uno es un ganador. Nunca hay que perder ese espíritu de lucha en la medida en que uno siempre esté haciendo las cosas bien, por buen camino, ¿sí? Independientemente de todo lo que se atraviese en el camino, porque desafortunadamente hay gente a la que solamente le gusta atravesarse y no le gusta que otros progresen o progresemos o logremos avanzar. Entonces, el consejo es ese, siempre creamos en nosotros, no importa lo que pasa. Bueno, ya llegando al bloque final, tengo 3 preguntas y le contaba fuera de cámaras que me encantó ese último reel del pingüino, un pingüino que toma otro camino, un pingüino que se arriesga. Me fascinó, pero quisiera que usted nos interprete cuál es el fondo de este reel, qué quiere expresar. Sé que en este momento en el partido, más que divisiones hubieron otras decisiones, pero quisiera escucharlo de su voz. ¿Cómo esto está siendo visto desde su perspectiva y cómo cree que la gente lo supone? Porque el mayor, ¿cómo le puedo decir? El mayor talón de Aquiles que a mí me ha pasado es que la gente supone mucho de mí. La gente dice, es que se hace esto, es que este está monopolizando, es que hablan, pero sin por lo menos acercarse a preguntarme. Y cuando me conocen se dan cuenta que las cosas son totalmente distintas de lo que creen. Entonces, compártenos un poquito de este reel. Bueno, mire, yo he tenido unos espacios de reflexión muy importantes, personales y grupales y familiares, en el sentido de, hombre, cómo hacer política coherente, seria, sensata, que esté a la altura de lo que la sociedad hoy reclama de sus dirigentes políticos. Más aún cuando la política se ha precarizado tanto, ha perdido los principios, ha decaído moralmente. Y nosotros no podemos representar eso ni podemos permitir que eso siga profundizándose porque realmente se le hace daño a la sociedad. No se hace buena política. Entonces, yo llegué a unos puntos, por ejemplo, la gente me cuestiona porque soy del Partido Conservador y yo digo, no, yo me siento feliz en el Partido Conservador, un partido que defiende a la familia, que defiende las instituciones, que defiende la democracia, que impulsa el sector productivo, que defiende la propiedad privada, que procura el orden, procura la autoridad, ¿sí? Y esos son valores que deben existir en una sociedad. Pero lo que no podemos hacer es hacer política a lo tradicional. Entonces nosotros podemos hacer un ejercicio político distinto a lo tradicional,
dentro de partidos pues, históricos como el Partido Conservador. Y esa es una de las situaciones que quiere representar el Pingüino. Es que, hombre, el Partido Conservador en Nariño cayó en un tradicionalismo en su forma de hacer política. Yo no me identifico, yo no me veo representado con ese tradicionalismo. Yo respeto aquí a todos los actores que están en el Partido Conservador, sí, y en la política de Nariño, pero yo me identifico con un ejercicio completamente diferente de posiciones, de criterio, de carácter, de convicciones, de mover procesos en función de región, ¿no? De intereses o de conveniencias personales, de que hay que salir a la calle, de que hay que enfrentar los escenarios, de que hay que decirle a la gente por qué votamos a favor o en contra de determinada iniciativa, ¿sí? De que hay que salir a territorio, de que hay que ir a buscar a la gente. ¿Cómo pensaba Juan Daniel Peñuela a sus 31 años? ¿Cómo decidía? ¿Cómo amaba? ¿Y cómo recibía amor? Porque a veces en el perfil de empresario, de políticos que se enfrenta cuando hay tanta responsabilidad, nos encanta dar, nos fascina dar, pero no recibir. Entonces cuénteme cómo era ese Juan Daniel Peñuela de 31 años. Ese Juan Daniel Peñuela de 31 años, hermano, a ver, estaba casi que, llevaba unos 2 años aquí viviendo en Pasto, porque yo pues me fui a vivir a Bogotá cuando tenía como unos 12 años y volví cuando tenía como 28, 29. Y no, un Juan Daniel que llegó a Pasto con mucha felicidad de volver a su tierra, con mucha felicidad de poder aportar lo que había aprendido pues en las aulas universitarias, en su desarrollo profesional, de venir aquí a construir desde la región con mucha ilusión, con mucha alegría. Me gozaba, como todavía, pues mi ejercicio como profesor universitario, estaba empezando a dictar clases en las universidades y era pues un escenario de mucha alegría, de conocer gente de diferentes municipios, porque aquí en las universidades de Pasto pues vienen estudiantes de diferentes regiones de Nariño y me permitió conocer, ¿sí? La idiosincrasia de cada uno de ellos, las realidades de sus municipios, historias de vida de cada uno de ellos, de cómo para la gente a veces es tan difícil abrirse un camino para conquistar sus sueños, para venir a estudiar, las barreras que tiene que enfrentar una persona que viene de diferentes rincones del departamento de Nariño. Me permitió conocer un poco más al departamento de Nariño bajo esas historias de vida, valorar a la gente que hace unos esfuerzos grandísimos pues, por salir adelante. Y en esa época ya era yo concejal de la ciudad de Pasto y también pues gozaba y disfrutaba mucho el tener un contacto mucho más cercano con las comunidades. Eso era quizás lo que en ese momento me concentraba mi atención, mi pasión en el ejercicio público y comunitario, que lo combinaba con la docencia. Y pues estaba enamorado de quien hoy es mi esposa, ¿sí? Estaba enamorado de quien hoy es mi esposa. Llevábamos que como unos 3 años tal vez de novios y con muchos sueños y ya cuando cumplí unos 33 años más o menos fue cuando me casé. Y bueno, y desde ahí empecé pues a construir mi hogar y mi familia, pero eso era básicamente como lo que pasaba por mi cabeza, sueños de constituir una familia, de tener hijos, bueno, de hacer un camino de servicio en lo político como concejal. Iniciaba una carrera política, gozaba mucho, lo que le digo, mi vocación docente, porque conocí jóvenes y señoritas maravillosos de diferentes municipios del departamento. Conocí mi departamento, o sea, me permitió ese espacio de mi vida conocer mucho más pues, las realidades de Nariño, pero también ir enfocando mi parte espiritual y personal y humana. Bueno, ya para finalizar, le cuento que yo tengo 2 referentes en todo este medio de los podcasts. Un podcast se llama Los hombres sí lloran y es donde voy a enfocar la primera pregunta. ¿Es fácil llorar para Juan Daniel Peñuela? Sí, claro. Yo soy una persona sensible. Soy una persona de carácter, de posiciones fuertes, firmes. Pero claro, hay momentos en los que uno se doblega, se rompe, sí, se rompe. Por ejemplo, voy al colegio de mi hija y una izada de bandera, un logro académico, una presentación de violín de ella, una presentación de danzas,
cuando un beso de ella. Ahora en el tema político, ver, por ejemplo, a mi familia, cómo me rodea, ¿sí? Cómo me organizan reuniones, cómo mi mamá está ahí como una maquinita haciendo cosas y mirando cómo llama, cómo convoca gente, cómo a sus amigos y amigas, ¿no? Eso, pues uno ver esos temas, pues a uno le emocionan, le parten el corazón. Sí, no, sí, yo soy una persona sensible. Hay cosas que pasan de un momento para otro y claro, pues a uno lo rompe. Es que uno es ser humano, uno tiene corazón, uno es ser humano, uno tiene pues sensibilidades grandes también. Así es. Lo comento porque para la mayoría de los hombres ha sido muy difícil el expresarse. Nos acostumbraron a que las emociones y el demostrar mucho es vulnerabilidad. Entonces, esa es la primera pregunta. El segundo podcast es de Rocket Project. Es un podcast que me fascina. Y hay una pregunta que siempre le hago y es, si hoy usted le podría hacer una pregunta a Dios, solo una, y él le respondería, ¿cuál sería esa pregunta? Uy, una sola pregunta a Dios. Una sola pregunta a Dios. Oiga, me pone usted a pensar porque son tantas cosas que se le vienen a uno a... Hombre, las pérdidas son dolorosas, ¿sí? Las pérdidas son dolorosas. Yo diría, hombre, ¿por qué mi papá se fue tan rápido, por ejemplo? ¿Sí? Papá falleció en el año 2018, ¿sí? 2018. Y de verdad fue una situación que uno nunca espera, pues el fallecimiento de un ser querido, nunca espera. Pero siento que tenía muchos más años por vivir, tenía 72 años, ¿sí? Tenía muchos más años por vivir. Y es una inquietud que siempre, bueno, Diosito, ¿por qué mi papá se fue tan rápido? Si él estaba en un momento en donde era feliz con sus nietas, siempre soñó ser abuelo, hubiera querido ser abuelo más rápido. Resulta que mi hijita y mi sobrina pues fueron sus únicas nietas y nacieron casi que el mismo mes y como que nos pusimos de acuerdo pues con mi hermano y entonces nacieron el mismo mes y mi papá se las gozó los primeros 4 años de vida, que fue lo que alcanzó a disfrutarlas a ellas. Y yo decía, hombre, ¿por qué se fue tan rápido? Él hubiera podido disfrutarlas todos estos años, que ellas tienen 12 años y que son bellísimas, y que sé que él en su edad estaría feliz, pleno de ver a sus 2 nietas, pues, hermosísimas, jugando con él, consintiéndolo, bueno, de un hombre de mucho amor. Entonces, esa tal vez es como la inquietud. ¿Por qué se fue tan rápido mi papá? ¿Sí? Esas son cosas en las que yo generalmente pienso y digo, oiga, yo cómo quisiera que mi papá estuviera hoy, así como está mi mamá, y que disfruta de sus nietas. Y también disfrutamos también de podernos encontrar en familia, ¿sí? En familia, y muy seguramente él hubiera disfrutado de verme a mí avanzar, pues, profesional y políticamente. No, y qué bueno. No, perdóneme que me retroceda un poco, pero me faltó una sección importantísima y es la sección de la salud mental. Soy un hombre, o fui un hombre en este momento un poco menos, que sobrepiensa mucho. Y el sobrepensar es uno de los indicios de la ansiedad, pero también de la depresión. Cuando usted sea congresista, cuando esos más de 60,000 o 55,000 votos que van a confiar en usted, que van a estar seguros de que usted lo representa, ¿qué va a hacer usted en el Congreso en tema de la salud mental? Yo sobrepienso mucho, no sé si usted sobrepiensa mucho. Sí. Pero sí es un tema de que el sobrepensar nos lleva a veces a pensar y no hacer. Entonces, hablando desde del sobrepensar, ¿cómo sobrepiensas o si sobrepiensa mucho Juan Daniel Peñuela? ¿Y cuál es esa estrategia que tiene Juan Daniel Peñuela en el Congreso para la salud mental de los nariñenses y de Colombia? Pues mire, es muy preocupante. A mí me duele mucho ver cómo la gente hoy no sabe manejar, gestionar sus emociones desde muy temprana edad y eso ha desencadenado en temas muy graves de violencia intrafamiliar, de suicidios, de adicciones, ¿sí? Entre otras. Mire, hay 3 temas, ¿no? Primero, aquí en Nariño no hay una oferta suficiente en atención en materia de salud mental. Aquí tenemos solamente 2 hospitales de salud mental, que es el Hospital San Rafael y el Hospital Perpetuo Socorro, no más, que hoy han disminuido, ¿sí? sus servicios en varios casos, pues por toda la crisis que tiene el sistema de salud, y eso es gravísimo. Ahí hay que fortalecer
esa oferta y ampliar esa oferta pues a otras regiones. Por ejemplo, el otro día estaba en Tumaco y me decían, ¿y por qué el Hospital San Andrés de Tumaco no tiene una línea de salud mental? En Ipiales, el Hospital Civil. O sea, hay que mejorar la oferta. Eso es un tema importantísimo. Lo segundo, nosotros acabamos de aprobar una ley que es la ley 2377, si no estoy mal, que crea los consultorios psicológicos comunitarios. ¿Qué significa eso? Es una iniciativa del Partido Conservador, yo soy uno de los autores, que los programas de psicología en las instituciones de educación superior aperturen consultorios psicológicos comunitarios, en donde los estudiantes de los últimos años, ¿sí?, de los 2 últimos semestres que estén haciendo pues, su práctica, pues puedan prestar ese servicio de atención psicológica gratuita a las comunidades que lo requieran. Entonces, ver cómo desde las instituciones de educación superior, pues también le hacemos ese aporte a la sociedad, ¿sí? Lo tercero, se acabó de aprobar ahora en el 2025 la nueva ley de salud mental, no tengo presente en este momento el número, pero allí hay que generar, Juan Felipe, pues unos incentivos para formar talento humano que esté capacitado y que sea idóneo para estos temas de salud mental, porque hay ausencia de esa oferta también profesional. Entonces, obviamente, eso hay que hacerlo desde lo legislativo, desde lo institucional, pero importantísimo, por ejemplo, proteger mucho a las familias de Colombia, ¿sí? O sea, hay que realizar políticas para proteger a las familias, porque a partir de ahí empieza el bienestar emocional. Si tenemos familias unidas, si tenemos familias completas, si tenemos familias que estén rodeadas completamente de afecto, pues hombre, a partir de ahí empieza como la tranquilidad en la salud mental pues de todos nosotros, de un papá, de una mamá, de un abuelo, de un hermano, de un niño, de una niña, ¿sí? Entonces, esos valores que son esas instituciones, esos valores que son esenciales en una sociedad, como son la familia, pues hay que protegerlas, hay que cuidarlas, hay que fortalecerlas y hay que acompañarlas desde la institucionalidad educativa, desde la institucionalidad gubernamental. Bueno, hay que generar ese fortalecimiento, porque leyes, recursos, pues políticas públicas las hemos planteado y las plantearemos y existirán, ¿sí? Pero si no volvemos a eso básico que es cuidar la familia, ¿sí?, y protegerla, pues hombre, creo que arrancamos mal, ¿sí? Y a esto hay que ampliarle, pues, en los temas que decíamos de una integralidad, ¿no? El deporte, ¿sí?, la cultura, la educación, todos estos temas van formando seres integrales mentalmente tranquilos, con una buena capacidad de gestionar sus emociones, y esto pues nos va a permitir tener una sociedad más sana en lo mental. Pero tiene que ser un compromiso pues muy fuerte de la institucionalidad en todos los niveles. Y también desde el sector privado, pues es que todos los actores tenemos que confluir en esos temas. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Que estos espacios se sigan dando. También lo esperamos ver en nuestro foro que vamos a hacer con los candidatos del Congreso. Y para finalizar, déjenos una frase para toda esta gente que nos va a ver, que lo está viendo, también para toda la gente que va a votar por usted. Una frase que nos lleve siempre a recordarlo cuando recordemos esta frase también. Bueno, hoy mucha gente a mí me está identificando como que Juan Daniel Peñuel es el que sí habla por Nariño. Y fue una frase que ha salido de la espontaneidad de la gente, porque nos han visto muy activos en el Congreso, no solamente en los debates legislativos, sino siempre preocupados e insistentes porque todos los temas que interesan al departamento de Nariño estén en la agenda nacional. Y siempre insistamos, propongamos, reclamemos, debatamos, siempre Nariño presente en las decisiones nacionales. Ese ha sido pues mi mayor esfuerzo. Entonces, yo diría que es una frase que me define bien desde lo político, ¿sí? Y desde mi ejercicio hoy como representante a la Cámara, que soy una persona dedicada y persistente en poner siempre a Nariño de primero, pero ya en lo personal, pues hombre, yo soy un hombre disciplinado, un hombre que actúa con principios, un hombre que actúa con criterio, un hombre que tiene convicciones y que los principios en mi vida privada, en mi vida política, en mi vida pública jamás serán negociables.
Bueno, Doc, muchísimas gracias. Gracias, Juan, Entonces, muy amable. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos en nuestro próximo capítulo de No sé por quién votar.